Es un placer en este día volver a grabar uno de mis mensajes. El título del mensaje es Un lenguaje desconocido. Es cierto que hay personajes en la Biblia que muchas veces no acordamos. Yo tengo mis 83 años y nunca escuché una predicación sobre el personaje de Asaf. Es el músico principal, pero aparte de ser músico, nos habla la palabra del Señor que ha sido un profeta. Y el Salmo 81 nos está hablando sobre un lenguaje que el pueblo desconoció. Muchas veces hay tantas voces en nuestros tiempos que nos hacen apartar de la palabra de Dios, del escuchar la voz de Dios. Y por eso estaba mirando en la Biblia sobre este personaje. Es tan importante y tan pocas veces escuchamos la palabra o el nombre de Asaf. Y hay un mensaje realmente impresionante. Nos habla la palabra del Señor, quien es Asaf, en 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 30. Ezequías, nos está hablando acá el rey Ezequías, y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf. El lenguaje hebreo, Asaf es Safat. Era vidente, o sea, profeta, y los levitas alabaron con gran alegría y se inclinaron para adorarle. Mire qué importante que ha sido. Ezequías ha sido el hijo de un rey muy perverso. Encontramos en la Biblia quién era este personaje en 2 de Reyes, en el capítulo 16. Nos habla quién era, de qué familia venía Ezequías. En 2 de Reyes encontramos en el verso 16. Perdón por el tiempo que dice que en el año 17 de Peca, hijo de Ramarías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Y el verso 3 dice: antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de tradiciones de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ezequías viene de una familia muy perversa, pero cuando vino este personaje temeroso de Dios, a pesar que su padre
ha sido un perverso. Ezequías fue un hombre muy bendecido por Dios. Él ha limpiado las cosas mundanas, ha limpiado el templo de los ídolos que su padre había dejado. Había hecho una reforma espiritual y asimismo había convocado a los pueblos de alrededor para festejar la Pascua. Ezequías quería escuchar los salmos de David y los salmos de este gran profeta que ha sido Asaf. Y es bueno que yo estaba mirando un poco algunos breves comentarios sobre lo que Asaf había declarado a Israel. Sabemos que Israel, estando en Egipto, ya se habían olvidado aún del lenguaje de Israel. Nos habla en Éxodo capítulo 1, nos habla la palabra del Señor, que las generaciones que habían pasado, dice que ya Jacob no existía más, ya había fallecido, José también, y todas las generaciones. Nos habla en Éxodo capítulo 1, verso 6, y luego el verso 8, y algunos versículos más, dice así: y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación que estaban en Egipto. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Muchas veces decimos que las generaciones pasadas, ¿cuántas veces tendríamos que mirar, como dice la palabra en Jeremías capítulo 16, el verso 6, preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el camino? Paraos, preguntad por el buen camino. Todo lo pasado muchas veces olvidamos y vienen nuevas generaciones y olvidamos que Dios nos dejó esta Biblia con un propósito, para enseñarnos los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que la Biblia tiene 7 tiempos o 7 dispensaciones y tenemos que mirar en cada una de ellas cuál es el motivo de la cual Dios ha estado hablando. Encontramos primero de todo en el verso 8, pero antes de esto quisiera dejar para memorizar 2 versículos de la Biblia del Nuevo Testamento en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, 22 y 23, para que nosotros tengamos el mismo motivo.
de escuchar las generaciones que han pasado. Cuando Israel tenía que salir de Egipto, encontramos nosotros que Dios ha hablado a Abraham en el capítulo 15, verso 13 para más adelante, dice Abraham que pasarán 4 generaciones y el pueblo de Israel volverá a Canaán. Y se cumple Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, la 4ª generación. Dios le dijo a Abraham que los 400 años serán oprimidos, 400 años en Egipto, y luego Dios lo iba a liberar. De esta manera llegaron los 430 años y Dios se acordó y miró que el pueblo de Israel estaba sufriendo en Egipto. Esto lo encontramos en el Éxodo, en el capítulo 3. Dice que Moisés te iba a ver la zarza. ¿Por qué no se consumía? Y dice que cuando llegó cerca de la zarza, Dios le habló y le dijo: Moisés, saca el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando, santo es. Por eso, la palabra del Señor, Dios es tan matemático, Dios es quien nunca olvida de sus promesas. Dice que llegó a los 430 años y Dios de esa manera sacó a Israel. Pero nosotros encontramos acá algunas advertencias que Asaf le da a Israel. En primer lugar encontramos en el verso 8, dice: oye pueblo mío, oye pueblo mío. ¿Cuántas veces olvidamos de escuchar la voz de Dios? Y Dios quiere que lo escuchemos. Tengamos los oídos bien atentos a lo que la palabra del Señor nos está hablando. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, te daré ánimo. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros prestamos atención a las cosas de Dios, en primer lugar, Dios quiere que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 y 5, dice así también. Es uno de los grandes mandamientos. Por eso yo en este día quiero hablar sobre este capítulo, o sea, este salmo que este hombre, profeta de Dios y músico, compositor de este salmo, nos está advirtiendo. En primer lugar, Israel no conoció la voz de Dios. Moisés, cuando escuchó quién era Dios, dice, Dios, le dice Moisés a Dios: ¿cómo me voy a presentar yo delante del pueblo de Israel? Y él dice: presentate, yo soy el que soy. Un lenguaje
Parecería incomprensible. Dios le dice, yo soy el que soy. Y luego dice, yo soy. Tienes que ir y hablarle al pueblo que Dios se acordó de él. Dios quiera, queridos, Dios en este tiempo nos está hablando por Jesús. ¿Cuánto tiempo estábamos sufriendo bajo las garras del enemigo, bajo las garras de la ley que nos condenaba continuamente? Y gracias a Dios, oye, pueblo mío, estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo donde Dios no obliga a nadie. Dios quiere que hagamos todo en voluntad, como agradecimiento al Señor. Muchas veces vamos al Señor pidiéndole y pidiéndole y nunca dejamos de pedirle, pero hoy Dios quiere que nosotros agradezcamos. Oye, pueblo mío, Dios quiere que agradezcamos al Señor en todo lo que nosotros vamos pasando. Si pasamos pruebas, dificultades, Dios nos tiene que pasar por pruebas. Como dice el apóstol Pedro, si el oro pasa por fuego para que brille, ¿cuánto más nosotros tenemos que pasar por pruebas? Cada día un escalón más, un escalón más. Es cierto que es difícil, pero Dios tiene que probarnos, así como nuestros padres nos han disciplinado para que nosotros podamos tomar un rumbo de acuerdo a la sabiduría. Tenemos que pasar por el colegio primario, tenemos que pasar por el secundario, hay que pasarla por la universidad. Y así es en el camino del Señor. Tenemos que escuchar y escuchar siempre aquellos que Dios nos ha dado, generaciones que han pasado, que hay veces pensamos que nuestros viejos ya no sirven más. Ya viene algo más moderno, pero Dios nos advierte en este glorioso Salmo, verso 8, oye, pueblo mío, y yo te voy a amonestar, yo te voy a animar y te voy a declarar cuán bueno es el Señor. Por eso Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué bueno, en primer lugar, tenemos que escuchar. Dice, oye Israel, hoy somos los Israel de la gracia. Cuando leemos nosotros en la palabra en Efesios capítulo 2, dice que la cruz de Cristo nos ha unido
Los sufrimientos de Cristo nos ha unido con Israel, y hoy de los dos pueblos, gentil e Israel, ha hecho un solo cuerpo que es Jesucristo. Y acá nos habla que Dios, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, no hay otro Dios. Cuando leemos en la epístola de Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hoy tenemos a Cristo. Dice, nadie va al Padre sino por medio de Jesús. Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, dice Jesús, yo soy la vida, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Muchas veces invocamos a Dios, pero no podemos ir por otro camino que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso, en primer lugar, debemos escuchar lo que la palabra de Dios nos está amonestando. Encontramos en Mateo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre Dios. Por eso la palabra del Señor. Jesús viene y vino a esta tierra. Como dice San Juan capítulo 1, verso 11. A su mundo vino Jesús. A su creación vino Jesús. Y los suyos no le recibieron. Y en el verso 12 dice, y aquellos que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos, primero de todo tenemos que escuchar la voz de Dios. Pero como hay la palabra, quisiera dejarle 2 versículos para memorizar. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 22 y 23. Dice Pablo apóstol, puesto en pie en medio del tribunal, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también una inscripción al Dios no conocido. Y a Pablo dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Pero si vamos al versículo 21, termina diciendo que los atenienses en ninguna otra cosa se interesaban, sino en hablar, en decir y en escuchar cosas nuevas. Quisiera decirle que la palabra del Señor, por más vieja que sea, es la que nos enseña y la que tenemos que escuchar y la que tenemos que hablar y la tenemos que cada día buscar, porque es una palabra nueva que viene a nuestra vida. Tengo 83 años, nunca escuché una predicación de este músico, profeta, Asaf.
Y por eso estaba meditando sobre esto. Y digo, Señor mío, cuántas cosas que tiene esta Biblia y cuántos secretos y cuántas veces tan poca importancia le damos a las palabras y a los personajes de esta Biblia. Mire, qué bueno que es. Recuerdo los tiempos pasados, que a veces por las ignorancias, nuestros viejos nos daban instrucciones que posiblemente ni ellos mismos entendían. Muchas veces nos decían que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Quién sabe? Ni sabían por qué. Pero esto significa, la ley nos condena, pero el espíritu nos da vida. Qué importante que es la palabra del Señor. Hoy estamos en la gracia, hoy estamos sirviéndole al Señor. ¿Quién sabe? Estamos viviendo en un tiempo sin compromiso. No nos comprometemos con Dios. Escuchamos a Dios cuando nos parece, pero Dios nos está amonestando. ¿Y cuánto valor tiene la Biblia para nosotros? ¿Cuántos caminos podemos aprender? En una palabra, en un entonces yo había hablado sobre el camino que estamos caminando. Es tan estrecho, tan angosto, que no podemos desviarnos ni para un lado ni para el otro. Y es así la palabra del Señor, el camino angosto, que muchos no lo encuentran. La puerta es tan angosta que muchas veces no lo vemos, pero el camino amplio, ancho, nosotros podemos esquivar un montón de promesas de Dios y aún mandamientos de Dios. En segundo lugar, dice Dios, haciendo la memoria la obligación que tenemos delante de Dios. El verso 10 nos habla, yo soy Jehová tu Dios, que te hice sacar de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca para agradecerle, adorar a Dios con las palabras que tenemos en la Santa Biblia. Muchas veces inventamos cosas que ni siquiera está basado en la palabra del Señor. Por eso me hace recordar a Eva, la primer mujer que Dios ha creado, cuando hablaba con el enemigo, el diablo. Dice, Dios nos dijo que no comamos del fruto, ni toquemos, ni miremos el árbol. Dios no le dijo eso. Dios lo dijo, de los frutos del árbol no comáis,
pero no dijo no lo miren. Siempre agregamos un poquito más a lo que es la palabra del Señor. Pero acá dice, en segundo lugar, Dios nos hace a la memoria las obligaciones que tenemos con Dios. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice sacar de la tierra de Egipto. Yo te hice sacar de este mundo perverso. Yo te hice sacar del lugar de sufrimiento. En el capítulo 3 nos habla de Éxodo. Te saqué, Dios miró desde los cielos, Moisés, yo he mirado desde los cielos que este pueblo estaba sufriendo y por eso te mando para que los saques. Era una promesa, en la cuarta generación volverán a Canaán. Dios cumple con su palabra. Y acá nos habla en Deuteronomio capítulo 4, versos 7 y 8, dice, ¿por qué? Acá Dios nos está hablando, porque Dios, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo tienen ustedes? ¿Qué dioses con minúscula tienen que estar tan cerca de nosotros? Dios está cerca. A Dios lo vemos en nuestra vida, lo palpamos. Así nos habla en los Hechos capítulo 17. Que Dios está en todo lugar. Por eso acá nos dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como Dios? Como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pidamos. Y el verso 8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos o leyes justos como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué Dios mundano? Dios con minúscula. No hay ley para el mundo. Pero ¿qué Dios o qué nación tan grande tiene leyes como la que tiene nuestro Dios? Nos habla de tantas cosas que Dios hace. Primero de todo, que Él nos perdona. Que Dios tira nuestros pecados a la profundidad de la mar. ¿Cuántas obligaciones tenemos nosotros con Dios? ¿Cuánta bendición Dios nos ha dado? Dice, abre tu boca y yo la voy a llenar. Abramos nuestra gratitud al Señor, porque Dios es bueno. ¿Qué Dios hay que haga tantas maravillas como nuestro Dios? Muchas veces hay enfermedades que los médicos no nos pueden dar. Yo soy uno de aquellos.
Y nunca me puedo olvidar de que Dios me hizo resucitar 2 riñones. Me estaban dializando y ya pensaban que por vida me iban a dializar. Y se jugaron los médicos que yo por vida me tenía que dializar. Pero Dios, ese Dios que nosotros servimos, ese Dios ha hecho el milagro en mi vida, que hoy no me tengo que dializar, mis riñones trabajan. Por eso, ¿qué Dios hay como nuestro Dios? ¿Qué Dios hay que ponga estas leyes, sacando las leyes del mundo? Nos da leyes de bendición. Los juicios de Dios son perfectos. Queridos, este es un salmo que nos trae a la memoria una bendición tan grande. Escuchemos al Señor. La palabra dice: si hoy escuchareis la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, no oprimamos nuestro corazón y no seamos tercos. Dios nos está hablando y le dice: oye Israel, oye pueblo mío, oye los gentiles, la voz de Dios. Muchas veces queremos zafar de la palabra del Señor y nos olvidamos que Dios nos está mirando. Y la palabra del Señor nos está hablando en el último capítulo de Apocalipsis, que si agregamos a las palabras que Dios nos da, Dios traerá las plagas que están escritas en la Biblia. Pero si sacamos de las palabras del Señor de la Biblia, Dios también sacará nuestro nombre del libro de la vida y de la santa ciudad, Jerusalén la celestial. Por eso, oye la voz de Dios y yo te voy a amonestar, te voy a animar, te voy a dar fuerza, vas a ser victorioso en el Señor. Por eso la palabra dice que Dios es como nuestro Dios. ¿O qué nación hay que tenga leyes como tiene nuestro Dios? Juicios justos. Gracias al Señor. Podríamos seguir, y si Dios me permite voy a seguir hablando de este lenguaje que muchas veces es tan desconocido. ¿Cuántas palabras que a veces ignoramos, pecamos en la presencia del Señor? Siempre que me acuesto, me levanto. En mis oraciones le pido perdón. Señor, perdona mis pecados. Si en algo he hecho, dicho o pensado mal, perdóname, Señor. Mi oración nunca deja de pedirle perdón al Señor. Perdóname, Señor,
por cuántas cosas muchas veces no le damos importancia. Parece que estamos viviendo en un tiempo de libertinaje y da lástima. Muchas veces queremos zafar de las cosas de Dios, pero si no somos probados por Dios, Dios tiene que probar nuestra paciencia, Dios tiene que probar nuestra tolerancia, Dios tiene que probarnos en tantas cosas para ver nuestros caracteres, qué carácter tenemos. Tenemos que ver, por eso la palabra dice que tenemos que ser revestidos del Señor. Ya no tenemos que mostrar la persona natural nuestra, sino que tenemos que ver en nosotros la persona de Cristo. Esa es la que tenemos que ver. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice que tenemos que santificar el cuerpo, el alma y el espíritu, irreprensible. Queridos, tenemos que buscar, dice, sin la santidad y sin la paz con todos, nadie verá el rostro del Señor. ¿Qué leyes como las que Dios nos da? Por eso no nos obliga, pero sí nos amonesta. Como dijo acá el verso 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice sacar de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Queridos, que Dios nos bendiga. Dios multiplique su bendición en nosotros. Y hagamos como Ezequías decía, queremos escuchar palabras de David y Asaf, los salmos de David. Muchas veces nos hablan de gozo, aún de tristeza, aún de amonestación. ¿Cuántos salmos? Hay veces buscamos los mejores salmos para animarnos, pero también hay salmos que son tan importantes para nosotros, como nos habla uno de los salmos. A ver si podemos encontrarlo, el Salmo 31. El Salmo 31, verso 22, dice David, decía yo en mi premuria, en mi urgencia, cortado soy de delante de los ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Lo busqué en la Biblia del lenguaje actual y dice de esta manera, estaba yo tan confundido que hasta llegué a pensar que no querías, Dios, ni aún escucharme, pero a gritos pedí ayuda y tú escuchaste mi clamor. Es cierto. Ese salmo nos está hablando cuando se acordaba David
de que cuando le perdonó a su hijo Absalón, que tenía que tratar como la ley mandaba, ojo por ojo y diente por diente. Absalón había matado a su hermanastro y la pena que le correspondía era muerte. Pero David le había perdonado, su padre le perdonó como rey. Pero ¿qué hizo este hombre? Absalón se paraba. Una vez que su padre le perdonó, iba ganando gente para sí, hizo un ejército y vino para usurpar el reino de su padre. Y David tuvo que escapar, agarró su familia y empezó a escapar para que no se derrame más sangre, porque iba a haber un altercado entre David y Absalón. David prefirió escapar y se encontró en el torrente de Cedrón. Y ahí era el agua que corría tan fuerte, pero él iba con la presencia del Señor y pasaron a salvo todos. Pero nos hace recordar algo tan triste de David cuando pasó el torrente de Cedrón. Dice que tenía que ir al monte de los olivos y nos habla la historia que tenía que subir casi 900 metros de altura. ¿Y qué hizo David? Se cubrió sus ojos con una manta. Nos habla de vergüenza. Un rey que tuvo que dejar por desobedecer a la palabra, desobedecer a la ley de Dios, porque vivía en el tiempo de la ley. Con una manta tapó sus ojos, llorando y descalzo. Tenía que subir la pendiente hasta llegar al monte de los olivos, allá donde Jesús oraba a su Dios Padre. Por eso hay veces David nos habla, como en el Salmo 51, en pecado mi madre me concibió. Nací pecador, así como nacemos nosotros. No somos, Dios nos crea dentro del vientre de nuestra madre y nos va perfeccionando, como le dijo Dios a Jeremías. Antes que nacieras, yo ya te puse por profeta. Jeremías se venía de descendencia de sacerdotes, pero Dios quiso que Jeremías sea profeta. Un profeta, cuando habla la verdad, siempre tiene problemas. Cada vez que hablamos la verdad de la palabra del Señor, siempre somos perseguidos. Por eso, querido, preferible, como Pablo dice en Gálatas, si yo hubiera agradado a los hombres no sería siervo de Dios, pero prefiero ser siervo de Dios y decir la verdad. Alguien dijo en una oportunidad,
Es más fácil hablar media verdad que la verdad entera. Pero cuando nosotros amamos, el amor es cuando nosotros demostramos que realmente amamos una persona. Cuando amamos a una persona le decimos la verdad, no para golpearlo, sino que acá dice para amonestarles. Amonestar significa para animarlo. ¿Quién no ha pecado? En Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero gracias a Jesús podemos decir que estamos en esta gracia. Yo le agradezco mucho. Mi madre me ha tenido que muchas veces reprender. Cuando yo cumplí los 83 años de vida que tengo ahora, recordé a mi padre que él había fallecido a los 43 años y he llorado y agradecido a Dios. Viví el doble que vivió mi padre. Y por eso quiero servir al Señor. Y por esto busqué este camino de hablar por YouTube con el mismo personaje de mi nombre, Antonio Krauchuk. Por eso quisiera amonestar, animar como Dios animó a Israel, a caminar con el Señor, con Dios. Dice, ¿qué Dios hay como nuestro Dios? ¿Qué Dios tan bueno como tenemos nuestro Dios? Y si Dios nos permite, seguiremos hablando sobre este lenguaje tan desconocido muchas veces. Hay mucho para encontrar y hablar de la palabra del Señor. Cuántos puntos importantes. Pablo, como dije, pasando por Atenas, este pueblo que tanto, Atenas era la ciudad principal de Grecia. Ellos siempre querían escuchar algo nuevo, como queremos escuchar nosotros. Siempre algo nuevo nos trae la palabra de Dios. Señor, qué bendición vamos a recibir hoy. Qué nuevo Dios tiene para nosotros en este día. Yo le agradezco a Dios por los años de vida que Dios me da. Y lo quiero utilizar para servir al Señor de alguna manera. Animando, fortaleciendo. Es cierto que he tenido un tiempo de medio engripado y casi ya desanimado, porque cuando uno no lo hace a menudo, ya parece que se desanima. Pero en ese día dije, no, tengo que grabar, tengo que hablar, tengo que amonestar, tengo que decir
Escuchemos la voz de Dios, no nos apartemos de la voz de Dios. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios si no es leyendo la palabra de Dios? Dios es espíritu. Nadie ha visto al Dios. Solamente Dios está en la persona de Jesucristo. Y estaremos con Jesucristo en la dispensación séptima. Y participaremos, si estamos con el Señor, de las bendiciones de Dios. En este momento estamos, como dice aún en Romanos, la misma creación está de dolor de parto. Estamos sufriendo. Pero con Dios podemos ser más que victoriosos. Cuando nos entregamos de lleno al Señor, somos más que victoriosos. Porque la victoria la ha obtenido Jesús. Y levantamos la bandera de la victoria en nuestra vida. Con Jesús todo podemos. Pero hay que hacerlo con obediencia a la palabra. Por eso el Señor ha utilizado hombres llenos del Espíritu Santo para traernos la palabra inspirada, iluminada por Dios, para que hoy caminemos por la palabra. No mirando, como dice a Josué, no mirando a diestra ni a siniestra, sino que miremos al Señor, al único, y sigamos con la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Queridos, me despido en este día con este programa, pero voy a seguir hablando de este lenguaje desconocido. Asaf nunca se nombra. Hablamos de David, pero Ezequías quería escuchar la voz también de Asaf. Y esta es la voz de Asaf. ¿Cuántos salmos hay dedicados por este compositor tan maravilloso? Por eso quiero despedirme con una oración. Dios Padre, te doy gracias. Mil gracias, Señor, porque tu palabra es la que refleja nuestra vida y nos enseña, Señor, a poner atención a tu palabra y a tu voz a través de la palabra tuya. Señor, gracias por este día, gracias por este mensaje, Señor, que pueda traer ánimo, fortaleza a los corazones, para que tú puedas obrar en cada vida. Gracias te doy, eterno, por Jesús, tu Hijo amado, quien está a diestra de Dios Padre, intercediendo por el pueblo. Ayúdanos en este día. Fortalécenos, Señor, como dice tu palabra. Amonéstanos para poder seguir adelante, buscando la protección tuya. Señor, gracias. Gracias, y en tu nombre damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.